El secreto del hilo rojo. Desde muy pequeña fui criada por mi abuela en un pequeño pueblo de Coahuila, ya que mi madre tuvo que emigrar a Estados Unidos en busca de trabajo. El hambre nos asfixiaba y sobrevivir se volvió prioridad. Mi abuela, una curandera conocida en toda la región, recibía visitas desde rancherías lejanas y hasta de ciudades. Curaba el mal de ojo, hacía limpias, amarres, todo eso para mí era parte de la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de mis constantes ruegos, ella jamás me dejaba ayudarla. Siempre decía que no estaba lista. Eso cambió el día en que perdió la lengua. Fue entonces, cuando ya no podía hablar, que accedió a que yo la asistiera y desde ese momento, vivo con arrepentimiento. Hoy entiendo que amo a mi abuela con toda mi alma, pero también reconozco que es una persona cruel, sin escrúpulos. La he visto destruir vidas. A pesar del miedo y el odio que le tiene el pueblo, siempre terminaban recurriendo a sus servicios. Nadie podía negarle el poder que tenía. Tenía casi 70 años, pero aparentaba 35. Nadie podía explicar su aspecto juvenil. Yo tampoco, hasta aquel 10 de febrero, el día que cambió todo. Un matrimonio del pueblo vecino llegó desesperado. Traían a su bebé enfermo en brazos. Mi abuela, que estaba en la parte trasera lavando ropa, corrió apenas escuchó el llanto del niño. Se puso de inmediato a su servicio. La madre aseguraba que el bebé no había parado de llorar por 2 noches y culpaba a su suegra de hacerle mal de ojo. Mi abuela procedió con su ritual. Le pasó un huevo por todo el cuerpo al niño, le colocó un hilo rojo al cuello y les dijo que no se lo quitaran bajo ninguna circunstancia. La pareja se fue agradecida. Mi abuela empezó a cantar y bailar por toda la casa. Me dijo, entre risas, que por fin iba a comer. No entendí su broma, pero ya nada me sorprende. Al día siguiente, mi abuela parecía aún más joven. Su piel, su energía, era como si hubiese rejuvenecido una década en una noche. Pero al caer la tarde, la misma pareja regresó, llorando desesperada. El bebé estaba enfermo, amarillo, y mi abuela no estaba en casa. Le sugerí que fuéramos al centro de salud. Allí, una enfermera colocó suero al pequeño, pero su estado empeoraba. La fiebre subía sin control, hasta que ella decidió meterlo en agua fría. Me pidió unas tijeras, y sin saber lo que hacía, cortó el hilo rojo del cuello del bebé. En ese momento, todo cambió. El color volvió al rostro del niño, la fiebre comenzó a bajar. La enfermera salió emocionada a dar las buenas noticias a los padres. Pero la felicidad duró poco. Por la puerta entró mi abuela, empapada en sangre. La escena fue indescriptible. En sus manos traía un trozo de carne, su propia lengua. Intentaba colocarla de vuelta en su boca, pero ya era demasiado tarde. Cayó desmayada frente a todos. Fue trasladada a la capital, pero nada pudieron hacer. Había perdido la lengua, y con ella, la voz. A partir de entonces, mi abuela envejeció de golpe. Su piel se arrugó, su belleza se desvaneció. El pueblo entero se enteró de lo ocurrido. Muchos celebraron. Decían que por fin sus hijos estarían a salvo. El hilo rojo no era protección, era un hechizo. Por medio de él, mi abuela absorbía la vitalidad de los bebés, se alimentaba de su sangre. Así se mantenía joven. Ese fue el precio de su castigo. Y el inicio de mi arrepentimiento. El burro sin cola y la bestia sobre el camino. Años atrás, mis padres visitaron a unos familiares en un pequeño poblado enclavado en la Sierra de Puebla. Allí, las costumbres eran distintas, no había baños y todos hacían sus necesidades en los terrenos cercanos a las casas, usualmente al borde de los caminos. Esa noche, como tantas otras, mis padres salieron juntos para hacer del baño en uno de esos terrenos. Mientras se acomodaban, vieron que alguien se aproximaba a lo lejos montado en un burro. Por vergüenza, intentaron esconderse rápidamente entre la maleza, esperando que pasara sin verlos. Pero al acercarse la figura, se percataron de que no era una persona la que venía sobre el burro, sino que se trataba de un animal grotesco, un burro inmenso que despedía un hedor repugnante. Lo más espeluznante eran sus ojos, rojos, brillantes, como brasas encendidas.
Sobre su lomo no llevaba a un jinete humano, sino a un conjunto de animales, un cerdo enorme, algunos conejos y hasta un borrego. La imagen era tan surrealista que mis padres se quedaron petrificados. Esperaron un rato, confiando en que pronto aparecería su dueño, alguien que diera una explicación lógica a esa extraña caravana. Pero nadie más pasó por ese camino. El silencio volvió. Entonces entendieron lo que acababan de presenciar: eso no era un burro común, era un nahual, y estaba cazando. En ese mismo pueblo, mis tíos solían asistir a bailes que terminaban hasta altas horas de la madrugada. En aquel entonces no había alumbrado público, y regresar a casa era una travesía entre milpas y montes, completamente a oscuras. Una noche, luego de una de esas fiestas, caminaban de regreso acompañados por algunos hombres del pueblo, muchos de ellos con lámparas de mano, la mayoría ya alcoholizados. Fue en ese trayecto cuando notaron que un burro los seguía desde cierta distancia. Envalentonados por los tragos, comenzaron a hacerle travesuras. Pero el animal no se dejaba montar y, conforme lo observaban mejor, notaron algo alarmante: no tenía cola y era más grande de lo normal, casi del tamaño de un caballo. Uno de mis tíos, fuera de sí, comenzó a patearlo mientras otro le golpeaba con todas sus fuerzas. Entre todos lograron someterlo, lo amarraron a un árbol y se fueron a dormir, creyendo que simplemente se trataba de un animal rebelde. A la mañana siguiente, al volver para desatarlo y dejarlo libre, todos quedaron helados. Lo que estaba atado al árbol ya no era un burro, sino una persona completamente desnuda, golpeada y sangrando. El horror fue inmediato. Todos entendieron que se trataba de un nahual. Pero lejos de ayudarlo, lo dejaron a su suerte. Pensaron que, si sobrevivía, tomaría venganza. Días después, regresaron por curiosidad al sitio. Lo único que encontraron fue un gran manchón de ceniza. Desde entonces, mis tíos cargan con un profundo remordimiento. Tal vez aquel nahual no era malvado, solo había tenido la desgracia de encontrarse con un grupo de hombres borrachos y violentos. Cazadores en la sierra y el alma arrebatada. Me llamo Daniel Salazar Galván y esto ocurrió en Aldama, Tamaulipas, en 2019. Mis tíos, primos y yo organizamos una excursión a la sierra para cazar venado cola blanca. Preparamos todo para quedarnos por 6 días, pues no éramos cazadores expertos y sabíamos que nos tomaría tiempo encontrar algo. Dejamos la camioneta en el último ejido y comenzamos una caminata de 10 horas hacia el interior de la sierra. Esa noche solo descansamos. Al día siguiente, comenzamos la cacería. Avanzando con cuidado, encontramos un jabalí. No era lo que buscábamos, pero su carne nos ayudaría a sobrevivir más tiempo. Mi tío Oscar disparó y logró herirlo en una pata. Siguiendo el rastro de sangre, caminamos por horas, pero el animal parecía haberse desvanecido. No había rastros, ni signos de que otro depredador lo hubiera arrastrado. La noche nos alcanzó y decidimos improvisar un nuevo campamento, pues volver sería arriesgado. Aunque estábamos preparados, sabíamos que esa zona era territorio de crimen organizado y narcos, y no queríamos toparnos con ningún plantío. A las 8 de la noche, todo quedó en completa oscuridad. No teníamos más comida, y nos organizamos para dormir por turnos. Yo fui de los primeros en montar guardia. Eran las 11 cuando escuchamos un grito desgarrador a pocos metros del campamento. Todos despertamos en silencio, conteniendo la respiración. Era un grito que no se podía identificar: una mujer, un niño, un felino salvaje. Decidimos acercarnos al lugar donde creíamos que provenía ese sonido. A lo lejos, en el claro donde habíamos visto al jabalí, mi primo David gritó con terror: ¡Una señora! Una señora viene subiendo la pendiente. Vimos claramente a una mujer acercándose lentamente hacia el campamento. Mi tío Oscar nos detuvo. Dijo con seguridad que eso era una bruja. No había forma de que una mujer estuviera sola en la sierra a esas horas, sin una linterna, sin equipo, sin rumbo. Nos apresuramos a volver al campamento, pero cuando llegamos, no había nadie, aunque todos sentíamos esa sensación inconfundible de ser observados. De regreso en el campamento, el silencio era asfixiante. Ninguno hablaba,
pero todos sabíamos que algo nos estaba observando desde la oscuridad. Nos colocamos espalda con espalda, rifles en mano, apuntando hacia los matorrales, esperando que aquello, lo que fuera, volviera a aparecer. Pero no lo hizo. Intentamos dormir unas horas, aunque ninguno logró descansar. Al amanecer, empacamos en silencio y decidimos regresar a casa. No teníamos ánimos ni estómago para seguir cazando. 10 horas de regreso bajo el sol, con el recuerdo del grito y aquella figura en la pendiente pesando sobre nuestras espaldas. Pero lo peor no había pasado aún. Unas semanas después, mi tío Oscar, el mismo que había disparado al jabalí y quien aseguró que aquella figura era una bruja, comenzó a enfermar. Al principio fue una fiebre inexplicable, luego delirios. Decía ver a la mujer en sueños, de pie a los pies de su cama, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. Lo llevamos al hospital, pero los doctores no encontraban explicación. Los análisis no mostraban infección alguna, y sus signos vitales estaban normales, pero se debilitaba como si algo le chupara la vida lentamente. Una noche, me llamó a su cuarto. Su voz era apenas un susurro. No era humana. Nos siguió del monte. Y me está llevando. No supe qué responder. Quería pensar que deliraba. Pero sus ojos estaban lúcidos, llenos de miedo, como si de verdad viera a alguien más en la habitación. Esa fue la última vez que lo vi con vida. A la mañana siguiente, su esposa lo encontró muerto, sin causa aparente. Su expresión era de absoluto terror, como si en sus últimos segundos hubiera presenciado algo aterrador. Lo enterramos con pesar, pero nadie en la familia volvió a mencionar lo ocurrido en la sierra. Sin embargo, yo no pude olvidarlo. Empecé a investigar por mi cuenta. Pregunté a curanderos, a viejos campesinos, a personas que vivían cerca del ejido donde dejamos la camioneta. Muchos me decían lo mismo: esa zona está maldita, es tierra de brujas y de espíritus antiguos. Nadie debe adentrarse sin permiso, y mucho menos atacar a una criatura de la montaña, aunque parezca animal. Una anciana del pueblo me lo dijo sin rodeos. Tu tío tocó lo que no debía. Disparó donde no debía. Lo que vio no era una mujer, era un ente que protege la sierra, y ahora se lo llevó. Otros coincidían. A veces, esas apariciones eligen a uno del grupo, y lo marcan. No lo matan de inmediato, no. Lo atormentan, lo visitan en sueños, lo agotan poco a poco, hasta que su alma se rinde. Desde entonces no volví a cazar. Cada tanto, aún sueño con esa noche. Con el grito. Con la mujer subiendo la pendiente. Y despierto empapado en sudor, preguntándome si, tal vez, la marca no era solo para mi tío, sino también para mí. Porque a veces, entre las sombras de mi habitación, siento que no estoy solo. El acecho del Nahual, relato de Jorge Mendoza. Corría el año 2001. Mi nombre es Jorge Mendoza, y por entonces vivía junto a mis padres en un rancho llamado El Calvario, enclavado en las colinas del municipio de San Agustín de Turbide. Aquella tierra, fértil y vasta, era propiedad de mi padre, quien había levantado con sus manos un emporio de ganado y venta de carne. Nuestra vida era plena, dedicada a la cría de borregos, cerdos, vacas, gallinas ponedoras, guajolotes y hasta gallos de pelea. Era una vida sencilla, pero próspera. Mi padre tenía una carnicería en el mercado municipal, y los fines de semana me tocaba acompañar a mi madre en el puesto. Nuestro esfuerzo rendía frutos. Mi padre no solo vendía carne, también era aficionado a las carreras de caballos y peleas de gallos, donde se ganaba un buen dinero. Nunca nos faltó nada. Pero lo que nunca imaginamos fue que un día, la oscuridad se posaría sobre nuestro hogar. En varias ocasiones anteriores se nos habían perdido animales o aparecían muertos, pero siempre pensábamos que eran coyotes o enfermedades. Gajes del oficio, decíamos. Pero una noche, algo mucho más siniestro vino a visitarnos. Era diciembre, y yo estaba de vacaciones escolares. Me quedaba despierto hasta tarde viendo películas con mi hermano menor. Aquella noche, eran cerca de las 12 cuando noté que las vacas estaban inquietas. Mugían nerviosas, como si presintieran algo. Me asomé por la ventana de la cocina, pero no vi nada.
A los pocos minutos, los guajolotes y las gallinas comenzaron a alborotarse como si un depredador estuviera cerca. Supuse que tal vez era un tlacuache o una serpiente y decidí salir a revisar el gallinero. Caminé sigilosamente alrededor del corral. Apenas doblé la esquina cuando lo vi. Aquella imagen se quedó tatuada en mi mente. Frente a mí estaba una criatura grotesca, un ser de pesadilla. Tenía el cuerpo de un cerdo, pero sus extremidades eran como las de un perro. Estaba devorando a un guajolote, desgarrándolo con una furia salvaje. Pero lo peor vino cuando ese ser se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, completamente negros, me observaron con una intensidad tan escalofriante que me quedé paralizado. Corrí como nunca en mi vida lo había hecho y desperté a mi padre, quien salió con machete en mano, listo para enfrentarse a lo que fuera. Pero el ser ya había desaparecido. Al revisar el corral, encontramos 4 guajolotes muertos. Y al amanecer, la pesadilla apenas comenzaba, 5 borregos y una novillona también habían sido brutalmente asesinados. Las marcas en sus cuellos eran limpias, profundas, y a algunos les faltaban patas o grandes porciones de carne. Mi padre estaba furioso. Aquella novillona ya estaba comprometida para la venta y la pérdida económica era considerable. Decidió montar guardia esa noche, pero mientras cortaba zacate por la tarde, sufrió una caída y se lastimó el pie gravemente. Incapaz de caminar, me encargó la vigilancia del rancho. Me sentí responsable y prometí no fallarle. Cada media hora salía a revisar. Pero el cansancio me venció. Me quedé dormido en la cocina y no escuché nada. Al amanecer, el horror regresó, todos los borregos habían muerto, junto a varias vacas y becerros. No teníamos carne para vender, los clientes se fueron con la competencia, y mi padre estaba devastado. Los rumores en el pueblo comenzaron a correr. Decían que lo que nos atacaba era un nahual, un brujo capaz de transformarse en animal. Supuestamente vivía en San Luis de la Paz y había sido contratado por ganaderos envidiosos del éxito de mi padre. Los ancianos nos advirtieron, no lo enfrenten. Es un ser que puede matarlos. 15 días después, llegó de sorpresa mi tío Enrique, hermano de mi madre. Era un exmilitar, de carácter fuerte, y venía con sus 2 perros Doberman, entrenados para cazar. Dijo que venía a ayudarnos a terminar con el nahual. Traía consigo un rifle Remington 700, con mira telescópica. Esa noche preparamos todo. Encerramos al ganado, reforzamos el gallinero y, como carnada, amarramos a un becerro a un árbol a unos metros de la casa. Mi padre y yo nos ocultamos en una construcción, listos para soltar a los perros. Mi tío se posicionó en un lugar con campo abierto, con el rifle preparado. El viento soplaba fuerte. La luna llena iluminaba todo el rancho con un resplandor fantasmal. A eso de las 2 de la mañana, el becerro soltó un chillido desesperado. Nos asomamos lentamente, y ahí estaba, esa aberración. El nahual tenía al becerro agarrado del cuello. Mi padre contenía la respiración. Los perros temblaban de ansiedad. Yo esperaba la señal. Y entonces, se escuchó un disparo. Solté a los Doberman. Corrieron como flechas y se lanzaron sobre la bestia. El nahual chilló, una mezcla entre gruñido animal y lamento humano. Peleó con ferocidad. Una de sus garras destrozó el abdomen de uno de los perros, que murió luchando. El segundo logró morder al monstruo, pero fue arrojado varios metros. Mi padre disparó sin cesar, pero no logró herirlo. Entonces mi tío gritó, «Quítense, lo tengo en la mira». Retrocedimos. El nahual, en un último salto, atravesó la malla ciclónica y desapareció en la oscuridad del monte. El segundo perro yacía herido, pero vivo. Esa fue la última vez que lo vimos. 3 semanas después, unos campesinos bajaron del cerro diciendo que habían hallado un cuerpo putrefacto entre los matorrales. Era un ser deforme, con cara de marrano y patas de perro, pero con ojos humanos. Lo quemaron, pero el fuego tardaba en consumirlo, como si algo lo protegiera. Solo cuando comenzaron a rezar, las llamas hicieron su trabajo. Desde entonces, nunca volvió a aparecer otro nahual por la zona. Mi padre logró estabilizar el rancho,
y con el tiempo, me lo heredó. Hoy, soy yo quien cuida del Calvario. Pero cada vez que sopla un viento frío en diciembre, no puedo evitar recordar esa noche. La noche en que el infierno nos visitó con ojos negros. El semblante de mi tío Óscar era irreconocible cuando regresó al improvisado campamento. Estaba cubierto de tierra, sucio, desorientado, y lo más inquietante, su mirada estaba completamente ida, como si sus ojos estuvieran viendo algo que los demás no podíamos ver. Lo primero que notamos fue que no traía su rifle. Todos nos apresuramos a revisarlo, a tocarle los brazos, el pecho, las piernas, buscando alguna herida. Pero físicamente estaba bien. No había sangre, ni rasguños, ni moretones. Y, sin embargo, era como si le hubieran arrancado algo desde adentro. Nadie decía palabra. El único con quien habló, y eso a murmullos, fue con su hermano menor, mi tío Rodrigo. Lo que le dijo bastó para que él, con rostro grave y sin mediar más palabras, nos ordenara: recojan todo. Nos vamos ya. De aquí, nos largamos. Todos obedecimos. Era tal la tensión en el ambiente, que incluso los más escépticos prefirieron no preguntar. Tomamos lo poco que teníamos, aún con el susto latiendo en el pecho, y comenzamos a caminar hacia el campamento principal siguiendo las marcas que habíamos ido dejando. Al llegar al campamento original, nos llevamos otro golpe a los nervios. Todo estaba destrozado. No faltaba nada, pero nuestras cosas estaban completamente rotas, como si alguien, o algo, se hubiera ensañado con cada una de ellas. Bolsas rasgadas, casas de campaña tumbadas, latas abolladas, mochilas abiertas con su contenido esparcido. Lo extraño era que no se habían llevado nada. Solo destruyeron. Era como si hubieran querido mandarnos un mensaje. Y lo entendimos, no eran bienvenidos allí. No hablamos mucho mientras recogíamos lo que quedaba. Cada uno estaba encerrado en su propio miedo. Caminamos durante varias horas más hasta que, finalmente, vimos las primeras señales del ejido. Llegamos cerca de las 7 de la noche. Entramos a una pequeña tienda para comprar agua y algo de comida. El rostro de la señora que atendía cambió por completo al vernos. ¿Están bien?, preguntó, genuinamente preocupada. Pero estábamos tensos, agotados, alterados. Nadie quiso hablar. Uno de mis primos le contestó de mala manera, diciéndole que eso no era de su incumbencia. Salimos de la tienda en silencio. Y cuando lo hicimos, solo alcanzamos a oír que la señora nos gritó desde dentro: a la próxima, tengan cuidado con las brujas. Algunos se rieron con nerviosismo. Otros simplemente bajaron la cabeza. Nadie respondió. Subimos a la camioneta y tomamos rumbo de vuelta. Pasaron varias horas más antes de que mi tío Rodrigo, ya más calmado, nos reuniera a todos para contarnos lo que Óscar le había confesado. Según su versión, luego de que vio a la mujer aparecer desde la ladera, la siguió en completo sigilo. No podía entender cómo era posible que alguien estuviera caminando sola, en medio de la sierra, a esas horas de la noche. A cada paso, la sensación de peligro se intensificaba. La mujer no volteaba, pero parecía saber que alguien la seguía. Iba lenta, deliberadamente, como si lo estuviera guiando hacia algún sitio. De repente, mi tío se dio cuenta de que el camino ya no le resultaba familiar. El bosque, la tierra, los árboles, todo parecía distinto. Por más que aceleraba el paso, no lograba alcanzarla. Y cuando finalmente la mujer se detuvo, mi tío la apuntó con su rifle. Le gritó que se detuviera, que dijera quién era. Apuntó y jaló el gatillo. Pero el arma no disparó. Lo intentó de nuevo. Nada. El rifle, que horas antes había usado para herir al jabalí, ahora estaba encasquillado. Entonces levantó la mirada. La mujer había desaparecido. Un escalofrío lo recorrió por completo. Decidió regresar, pero notó algo aterrador: aunque podía ver el movimiento de sus propias piernas, no avanzaba. Era como si el tiempo, el espacio, o la lógica misma se hubiera quebrado. Se quedó paralizado, preso de un terror primitivo.
Fue entonces cuando la sintió. Esa mirada. Giró la cabeza lentamente y detrás de él estaba la mujer. Solo que ya no era una mujer. Su rostro era una deformidad viviente, sin ojos, con cuencas vacías y hundidas. Su boca era un hueco sin dientes, solo encías negras y hundidas. Su piel parecía estar hecha de cera podrida. No emitía ningún sonido, pero su presencia gritaba muerte. Mi tío intentó golpearla con la culata del rifle, pero esa cosa se movió con una velocidad antinatural. Le tomó el brazo y, con una fuerza imposible, lo arrastró como si fuera una simple hoja. Después, todo se volvió oscuridad. Cuando volvió en sí, estaba tirado a escasos metros del campamento donde nosotros lo encontramos. Nadie pudo explicar cómo había llegado ahí. Lo más inquietante es que, tras eso, mi tío Oscar nunca volvió a ser el mismo. Apenas comía, se pasaba el día entero dormido, y hablaba como si ya no estuviera del todo en este mundo. Cada vez más pálido, cada vez más débil. Hasta que, 3 meses después, murió en su cama. Sin explicación aparente. Su cuerpo simplemente se apagó. En mi familia muchos creen que murió por la impresión, por el susto. Pero los más viejos del pueblo, aquellos que han vivido generaciones entre la sierra y lo desconocido, dicen otra cosa. Esa bruja le robó el alma. Lo vació. Lo que volvió con ustedes esa noche ya no era tu tío. Era un cascarón. No sé qué fue lo que vimos. No sé qué fue lo que lo arrastró. Pero todos los que estuvimos allí sabemos una cosa con certeza. La sierra no perdona. Y lo que vive en ella, tampoco. Poco tiempo después de la muerte de mi tío Oscar, los rumores comenzaron a extenderse por todo el pueblo. Algunos decían que habíamos molestado a una bruja ancestral, otros aseguraban que habíamos cruzado un umbral prohibido en la sierra, una especie de línea invisible que protegía un territorio sagrado. Pero fuera cual fuera la verdad, algo nos había seguido a casa. Al principio eran cosas pequeñas. Ruidos en la noche. Sombras fugaces que se colaban por las ventanas. Las gallinas del corral aparecían muertas, sin una gota de sangre, pero con las patas torcidas como si las hubieran quebrado desde dentro. Luego, vinieron los sueños. Pesadillas compartidas por varios de los que estuvimos en ese viaje. Todos soñábamos con una mujer sin ojos, de rostro derretido y cuerpo descompuesto, que nos llamaba desde el filo de la sierra. Su voz era un susurro que no parecía venir de fuera, sino de dentro de nuestras cabezas. Nos decía que el ciclo no se había cerrado, que aún faltaban almas por entregar. Uno de los más afectados fue el primo menor de mi mamá, un muchacho de apenas 19 años que había ido como ayudante en el campamento. Él fue el primero en hablar de lo que soñaba. Decía que la bruja lo visitaba cada noche y le pedía que regresara al lugar donde todo ocurrió. Que si no lo hacía, vendría por él. Nadie le creyó, hasta que desapareció. Una madrugada, sin dejar nota, sin llevar ropa ni dinero, se fue de casa. Solo encontraron la puerta principal entreabierta y sus botas embarradas en el umbral. Lo buscaron durante días. Recorrieron caminos, senderos, cuevas. Pero nunca más se supo de él. Fue entonces cuando mi tío Rodrigo, el mismo que había estado a cargo en esa expedición maldita, tomó una decisión drástica: volver al lugar. Según él, si la maldición existía, había que confrontarla de frente. Solo 5 aceptamos acompañarlo: 2 primos, un cuñado, un amigo de la familia y yo. Todos hombres que habíamos estado en ese primer viaje. La idea era sencilla: volver, limpiar lo que quedó del campamento y realizar una especie de acto de despedida, como si se tratara de un cierre ritual. Llevamos agua bendita, veladoras, rosarios, hasta una imagen de San Miguel Arcángel. Llegamos a la sierra al atardecer. La caminata fue silenciosa. El sendero ya no era el mismo, la vegetación había crecido de forma descontrolada, como si la tierra misma nos quisiera impedir el paso. A medida que avanzábamos, el aire se hacía más denso, casi irrespirable. Cuando llegamos al sitio exacto del antiguo campamento, sentimos un escalofrío colectivo. Las fogatas estaban intactas, como si alguien las hubiera rearmado. Las piedras, las ramas
incluso unas lonas rotas que habíamos dejado, todo seguía ahí. Pero había algo más. En el centro del claro había una cruz hecha de huesos, amarrada con fibras vegetales y cubierta de ceniza. No estaba allí cuando nos fuimos. No sabíamos quién la había colocado. Pero su presencia era una advertencia. Mi tío Rodrigo no dudó. Sacó el agua bendita y comenzó a rociarla alrededor del campamento mientras rezaba con voz firme. Encendimos las veladoras, colocamos la imagen del arcángel en el suelo y nos tomamos de las manos. Recé como nunca en mi vida. Todos lo hicimos. De repente, el viento se levantó con violencia. Las velas se apagaron al unísono. La oscuridad cayó sobre nosotros como una manta maldita. Un alarido desgarrador brotó de entre los árboles, un grito que no era humano. Las ramas crujieron, los árboles parecían doblarse, y entonces apareció. Desde el fondo del bosque emergió la figura. Alta, delgada, con su rostro fundido en una mueca de dolor eterno. No caminaba, flotaba. Su piel colgaba como trapos viejos, sus brazos eran largos y retorcidos. Y en el lugar de sus ojos, 2 cavidades ardían con una luz rojiza. Uno de mis primos se arrodilló y empezó a gritar. «Perdónanos. No sabíamos. Por favor». La figura se detuvo a unos metros de nosotros. Abrió la boca. No dijo nada, pero el silencio se llenó de un zumbido horrible, como un enjambre metido dentro del cráneo. Caímos al suelo, uno a uno, tomándonos la cabeza, sintiendo que el alma se nos salía. Y entonces, desapareció. La oscuridad se retiró. Las veladoras se volvieron a encender solas. Todo volvió a quedar en calma. No dijimos nada. Solo recogimos lo que trajimos, apagamos las velas con cuidado y nos marchamos sin mirar atrás. Esa noche dormimos en el pueblo más cercano. Nadie volvió a hablar del tema durante mucho tiempo. Pero desde entonces, las pesadillas cesaron. Nadie más volvió a desaparecer. La sierra no volvió a llamarnos. Cerramos el ciclo. Pero el precio fue alto. A veces, al mirar hacia el horizonte, siento que alguien me observa desde la lejanía del monte. Y sé que no estamos solos. Nunca lo estuvimos. La visita del gato maldito. Una tragedia que nunca debió ocurrir. Han pasado ya 17 años, pero la herida sigue abierta. Esta es una historia que, aunque duele contarla, debe ser narrada. No para asustar, sino para advertir, para despertar conciencia. Todo comenzó cuando mi hermana tuvo a su segunda hija, una preciosa bebé que llenó de alegría cada rincón de la casa. Era una niña encantadora, y todos estábamos completamente enamorados de ella. La vida parecía sonreírnos, a pesar de que, en la colonia donde vivíamos, comenzaban a circular rumores inquietantes, hablaban de brujas, seres nocturnos que acechaban a los bebés sin bautizar. Pero nadie en casa creía en eso. Mi hermana nunca tuvo prisa por bautizar a su hija. Son puros cuentos de pueblo, solía decir. Y de algún modo, todos pensábamos igual. Hasta nos reíamos cuando mi madre, en tono de broma, le advertía: «Bautiza a esa niña, o las brujas se la van a llevar». Y reíamos. Reíamos, hasta que dejamos de hacerlo. Durante los primeros meses, empezaron a pasar cosas extrañas. Cada noche, una lechuza se posaba en el árbol frente a la casa. Siempre la misma. Siempre observando. Y cada vez que ese ave llegaba, la bebé empezaba a llorar inconsolablemente. Solo se calmaba cuando la lechuza se iba. Pensamos que era una coincidencia, quizá molestias típicas de un bebé. Nada más. Pero pronto llegó el cansancio. Un agotamiento extremo que no podíamos explicar. Mi hermana y yo comenzamos a sentir un sueño profundo, como si algo invisible nos arrastrara al letargo. Por más que intentábamos mantenernos despiertas, nuestros párpados pesaban toneladas. Nos dormíamos en cualquier lugar, sin importar la hora del día. Esa sensación fue empeorando hasta que llegó la 7ª noche. Esa noche fue la última. Nuestros esposos no estaban, coincidieron con turno nocturno. Como era común por el calor,
mi hermana dejó algunas ventanas abiertas. Yo, inquieta, sentía que algo no estaba bien. Era como si una sombra pesada se hubiera instalado sobre mi pecho. Aún así, caí rendida. En mis sueños no había imágenes, solo oscuridad y una presión asfixiante en el pecho, como si algo, o alguien, me impidiera respirar. En medio de esa pesadilla, escuché una voz. Era mi sobrina mayor. Gritaba desesperada. Un gato se está comiendo a mi hermanita. Mi mente intentaba despertarme, luchaba por salir de ese letargo, y lo logré. Me incorporé y corrí hacia la habitación. Cuando llegué, mi hermana ya estaba ahí. Tenía a su bebé en brazos, pálida, inmóvil. Un enorme moretón se marcaba en su cuello. Gritábamos, llorábamos. No sabíamos qué había pasado. La mayor, con lágrimas y voz temblorosa, nos decía: no era un moretón. Era sangre. Era sangre. Pero nosotros solo veíamos la marca morada. No había sangre, o eso creíamos. Con ayuda de un vecino, llevamos a la bebé al hospital. La ingresaron de inmediato, pero era tarde. Muy tarde. La niña murió pocos minutos después. Mi cuñado llegó devastado, cayó al suelo, abrazó a mi hermana y gritaba sin parar: ¿qué le pasó a mi hija? ¿Qué le pasó? El médico, al revisarla, nos hizo una pregunta que aún me estremece. ¿Por qué no le limpiaron la sangre? Nosotras nos miramos, confundidas. ¿Qué sangre? Solo había un moretón. Pero él insistía. La niña traía sangre en el cuello. Mucha. ¿No la vieron? Tampoco nos creía cuando le dijimos que no. Aún así, el doctor pareció entender que algo no cuadraba. Tal vez vio el pánico en nuestras caras. Quizás creyó en la niña mayor, quien decía lo mismo desde el primer momento. Un gato entró por la ventana, se subió a la cuna y le mordió el cuello. Yo traté de espantarlo. Le pegué con el recogedor. Pero no la soltaba. Hasta que hizo un ruido raro, me miró con los ojos rojos y huyó. Era lo mismo que había dicho desde el inicio. Ni una palabra más, ni una menos. Y hasta el día de hoy, lo repite igual. El médico nos dijo algo más. Algo que selló la historia con horror. Además de la sangre, la bebé tenía 3 orificios en el cuello. Luego de eso, salió a tomar aire. Regresó, llenó el certificado y, para nuestra fortuna, registró la muerte como síndrome de muerte súbita del lactante. Gracias a eso no hubo cargos legales. Pero todos sabíamos que no fue una simple muerte de cuna. Mientras velábamos su pequeño cuerpo, todos llorábamos. Nadie podía explicarse qué había ocurrido. Nadie. ¿Fue una bruja? No lo sabemos con certeza. Pero desde entonces, algo en mí cambió. Sigo sin creer ciegamente en esas historias, pero tampoco me burlo de ellas. Hay cosas que tal vez nunca entenderemos. Cosas que acechan en la oscuridad, esperando ventanas abiertas y bebés sin bautizar. Mi sobrina mayor ya tiene 20 años. Y nunca cambió su versión. Nunca olvidó los ojos rojos. Nunca dejó de ver al gato que se llevó a su hermana.